Apreciado estudiante de curso 100-500 Fundamentos de Administración, de manera especial le voy a presentar un video que le guiará el paso a paso para realizar la actividad de la fase 2 de este curso. La idea es que usted tenga una información previa para que pueda realizar esta tarea. La fase 2 se denomina prever y proponer estrategias en la planeación y la organización. Cuando usted ingrese a su curso en la plataforma encontrará tres entornos: el de información inicial, aprendizaje y evaluación. En el de aprendizaje va a buscar primero las lecturas que están dentro de la unidad 1 para que las lea y tenga conceptos previos acerca de lo que es el proceso administrativo y relacionado con las funciones de planeación y organización. Posteriormente, diríjase al foro de aprendizaje fase 2. Allí encontrará un mensaje inicial donde, acompañado a dicho mensaje, está adjunta una plantilla, la guía de actividades y normas APA séptima edición. Luego de que usted haga la lectura de los referentes bibliográficos, proceda a leer la guía de actividades para saber qué es lo que se solicita. Posteriormente, descargue la plantilla. Ahí encontrará punto a punto la tarea para que pueda darle así la respuesta. Entonces, cuando ya tenga la plantilla, va a compartir los avances directamente en el foro para recibir retroalimentación de su tutor. Dentro de la plantilla va a encontrar en primera instancia la portada. Ahí coloque los datos como se indican. A continuación, observe que dentro de la plantilla hay unos esquemas y párrafos en letra roja, únicamente como orientación para realizar la actividad. Cuando termine el punto, bórrelos, ya que esos no son de su autoría, sino que le sirvieron de ejemplo para realizar el ejercicio. Luego viene a encontrar y a desarrollar la introducción. Realícela en un aproximado de 4 párrafos, cada uno en un aproximado de 10 renglones. En un primer párrafo va a colocar usted ese origen, ese motivo que dio lugar al escrito. En un segundo párrafo, coloque la importancia del escrito, lo que es relevante, la justificación del documento, y en un tercer párrafo ese proceso metodológico que usted siguió para realizar el trabajo. Y por último, el párrafo corresponde a colocar el propósito, a quién está dirigido el trabajo, para qué sirve, cuál es el fin de ese documento que está presentando. Enseguida, recuerde usted que debe elaborar los objetivos, no sin antes pensar que la actividad se le está indicando que la presente con información basada en un estudio de caso. Para ello, emplee una empresa que haya en su región, en su sector. Se solicita que sea pequeña para que pueda analizar y luego sintetizar lo que se está solicitando. Si no es una empresa pequeña, pero usted tiene un emprendimiento, bien puede plasmarlo ahí en su escrito. Luego, vea que se le están solicitando objetivos. Los objetivos, entonces, debe ser uno general. Él tiene como finalidad definir a dónde queremos llegar, el para qué, como lo indica Jiménez en 2008. Según este mismo autor, para construir el objetivo general hay que primero realizar los objetivos específicos. Estos objetivos, tanto el general
como los que estamos hablando en el momento, deben ser, primero, claros, precisos, concisos, iniciar por un verbo en infinitivo, ar, ir, establecer, indagar, describir, etc. Debe hacerlos o relacionarlos o redactarlos con base en la empresa que está estudiando, con base en lo que se solicita. Ejemplo, realizar un documento que dé cuenta de los pasos o el proceso administrativo a través de la empresa XXX. Significa esto que los objetivos deben ser relacionados con el escrito, mas no con la empresa. Ejemplo de que no debe ser un objetivo a colocar en el escrito. Incrementar las ventas para la empresa XX en tantos millones de pesos para el año 2022. Ese no es un objetivo para la empresa, toda vez que no se está solicitando aquí en este estudio. Los objetivos deben ser relacionados con lo que se va a encontrar dentro del escrito. Bueno, después de que haga los objetivos, viene el desarrollo de la actividad individual. Para ello, haga un análisis de la empresa seleccionada. Elabore una breve descripción de ella. La empresa, repito, debe ser pequeña, estar en su sector o, por el contrario, ser su propio emprendimiento. No se aceptan empresas grandes o reconocidas en el mercado, donde determine con esta empresa la actividad económica, el tamaño, el tipo de empresa y el tipo de producto y o marcas de lo que tiene la empresa. Ejemplo, si la empresa es una comercializadora y maneja diferentes marcas, pues seleccione algunas de las conocidas o las que mejor se evidencian dentro de dicha organización. Si es su emprendimiento y por el contrario hasta ahora tiene un solo producto, pues menciónelo. Si no le tiene marca, trate de ubicarle una marca para su producto, el que posiblemente irá a comercializar o a prestar el servicio, lo que sea. Elabore, ya indicaba, la breve historia de la empresa. Determine si la empresa de qué tipo es, solo marque una X, no marque varias. Si es comercial o es agropecuarias o es de servicios, solo ubique la X en un tipo de empresa. Luego, en la tabla número 1, coloque las características de la empresa, como el nombre de la empresa seleccionada. Posteriormente, luego en la tabla, si usted se da cuenta, encontrará los productos, las marcas, que fue los que ya se indicaron, y a través de un diagnóstico interno. Cuando hablamos de diagnóstico interno es porque está compuesto por fortalezas y por debilidades. Ahí lo que tiene que hacer es lo siguiente. Primero, en la tabla de fortalezas, coloque o mencione mínimo 4 variables y al frente descríbalas. Un ejemplo de fortaleza: personal altamente capacitado. Otro ejemplo: servicio al cliente de alta calidad. Y al frente lo describe el por qué es una fortaleza en cuanto a lo que se está indicando y califique de 1 a 5 cada una de esas fortalezas en orden de importancia. ¿Cuál es la que más tiene relevancia dentro de la organización según su concepto? Entonces a ella le pone 5 y si son todas iguales de importantes, pues 5, 4. Es como para establecer después un orden para realizar la DOFA.
Luego coloque en similares circunstancias las debilidades. Entonces aquí también relacione mínimo 4 variables, descríbalas y califíquelas de 1 a 5 en su orden como usted considere que es la más relevante, la debilidad más primordial que la empresa debe tener en cuenta. Ejemplo de una debilidad. Falta de publicidad. Otra debilidad sería mala atención. Entonces, de esa manera va relacionando las variables y luego las describe al frente. Ya, obviamente que no vaya a haber contradicción. Si es fortaleza y la está colocando, no puede ser a la vez variable de debilidad, porque es o fortaleza o es debilidad. Enseguida haga el diagnóstico externo, pero ya con las oportunidades. Entonces, que enfrenta la empresa en su ambiente. Ese análisis de las oportunidades es parecido a lo que va elaborando. Coloque variables que sean oportunidades, descríbalas y califíquelas de 1 a 5 en orden de importancia. Posteriormente, coloque amenazas. Las amenazas son aquellas que no se pueden controlar, que con lo que tiene la empresa o las oportunidades que se le presentan tan solo puede minimizar su impacto. Por ejemplo, una amenaza de tipo natural puede ser un temblor. A eso nadie está exento, tan solo puede minimizar su impacto, estar preparado. Y otra variable de tipo ya no natural, sino social, puede ser el orden público. Entonces, esa es una amenaza porque pueden atentar contra la empresa, nadie puede estar exento, puede sufrir un fraude o un robo. Entonces, esas son como imprevistos que tan solo se puede estar, repito, preparado para minimizar el impacto. Lo mismo, califique de 1 a 5, no sin antes describir cada una de ellas. Luego va a elaborar la matriz DOFA. ¿Cómo va a desarrollar esa matriz DOFA? Colocando en orden las variables más importantes que le resultaron de fortalezas y debilidades, que eso se denominaría diagnóstico interno. Posteriormente, si ve ahí en esa tabla es que va a colocar esos datos. Luego elabore el diagnóstico externo. ¿Con qué la va a elaborar? Con las variables mayor calificadas, en su orden las va relacionando entre oportunidades y amenazas. Recuerde bien, apreciado estudiante, que en la plantilla hay debajo de cada tabla un punto de análisis. Debe realizarlo para fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Posteriormente, ya entrando en materia en cuanto al proceso administrativo, las dos funciones que por ahora se van a ver es la planeación y luego la organización. En cuanto a la planeación, entonces debe elaborar, si no tiene la empresa, una misión. Si la tiene, de su parte debe hacer un análisis si cumple con estos requisitos señalados por Peter Drucker. Ejemplo, quiénes somos, para qué existimos, cómo lo lograremos, etcétera. Si la empresa ya tiene una emisión, debe de alguna manera analizar si cumple con esos o no. Si la empresa no tiene misión, usted elabórela partiendo de estas preguntas. Es obvio que dentro de la misión no debe colocar estas preguntas. Para eso, consulte qué es una misión y cómo elaborarla para que tenga puntos de partida de cómo realizar la misión de su empresa que está analizando o emprendiendo.
Luego viene la misión. Ahí también hay una serie de cuestionamientos. Si la empresa tiene la visión, colocarla dentro del escrito, pero hacerle un análisis si no cumple o no cumple con estos requisitos. Si la empresa no tiene misión, constrúyala. Igual, consulte, verifique, averigüe cómo se elabora una emisión y ejemplos. Con ello puede tener ideas para elaborar la de su propia empresa que está analizando si no la tiene o si es su emprendimiento para que elabore dicha visión. Dentro de la planeación también se solicitan los siguientes puntos. Elabore los valores corporativos. Un valor es esa esencia que distingue, que diferencia a una empresa de otra. Ejemplo, un valor corporativo, el respeto, la ética, ¿sí? La empresa comparte las creencias con su público y recupera la confianza perdida. Jack Truth 2000. Ejemplos de valores corporativos. Indicaba éticos como la integridad, la transparencia, la responsabilidad. Luego elabore los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Dentro de esos objetivos, recuerde que a mediano plazo es aproximadamente entre 1 y 6 meses. De mediano plazo pueden ser a 1 año y de ahí hasta 5 años serían los considerados a largo plazo. ¿Qué piensa hacer su empresa en el corto, en el mediano y en el largo plazo? Enseguida, establezca las políticas de la compañía. Las políticas son guiones, normas que hacen que lo que se diga se debe cumplir. Para ello se le da la tabla con los ítems para los cuales debe trazar las políticas. Una es la relacionada con satisfacción al cliente, otra con el pago a proveedores, otra con la política de horarios y una última con la formación del cliente interno. Y recuerden que el cliente interno es el empleado. Por ejemplo, capacitaciones, cursos, eso es formación. Relacionado también con el punto que sigue, debe plantearle un presupuesto a su empresa que está analizando, mirar qué recursos, tanto humanos, técnicos y materiales, debe tener la empresa. En rojo se le está entregando unos ejemplos de qué pueden ser considerados ahí como recursos. Ejemplo, en humanos, colocar el número de personas que trabajan en el área de la empresa. Si son varias áreas, entonces colocar, por ejemplo, en el área financiera, que trabajen 5 personas. En el área comercial, que trabajen 10 personas. En el área de contabilidad, que trabajen 2 personas. Así sucesivamente. Entre más grande la empresa, de pronto colocará mayor número o cantidad de recurso humano. En cuanto a los técnicos, ahí debe mencionar qué tipo de elementos es que la empresa utiliza. Ejemplo, con maquinarias de cómputo o maquinaria que la empresa o que el personal necesita para desarrollar su trabajo. Entonces, computadores, si es una empresa productora de algún material como cuero, entonces tendrá que mirar si hay máquinas de coser, si hay maquinaria para curtir el cuero, bueno, etcétera. Y el material, describir lo que necesitan los trabajadores del área, ya. En primer lugar, entonces, la materia prima, los elementos adicionales a la materia prima,
Estamos hablando de una empresa, por ejemplo, que produzca productos, válganme la redundancia, en cuero. Entonces, la materia prima sería el cuero y todos los demás elementos, hilo, agujas, máquinas de coser, etcétera, serían materiales que necesitan los trabajadores para, obviamente, obtener el producto elaborado. Dentro de la organización, que es la siguiente función a la cual deben ustedes consignar datos, corresponde en describir, primero, cargos y funciones de cada cargo según la empresa que usted seleccionó. Averigüe si esa empresa posee un organigrama. Si no lo tiene, ustedes deben elaborarlo. Y si lo tienen, deben hacer como un recuento de qué tipo de organigrama es. Si es horizontal, vertical, en círculo, qué tipo de organigrama es y cómo está, por ejemplo, el nivel de jerarquía, de autoridad dentro de esa empresa. Hacer un análisis si es que lo tiene. Si no lo tiene, elabórelo. Este que se les está entregando en la guía tan solo es un ejemplo. No lo vayan a colocar en su escrito. Repito, deben colocar el de la empresa, analizarlo o en su defecto realizar uno por su propia cuenta. Dentro de ese punto y esa fase o etapa que es la organización debe mencionar los cargos y las funciones acorde a como usted observa el organigrama cuando la empresa lo tiene. Si no lo tiene y como usted lo elaboró, debe colocar los cargos y las funciones de acuerdo a como usted lo haya elaborado. Para ello, diligencie la tabla. Ahí se le está dando en su ejemplo como si tuviera 15 empleados. Puede que tenga menos, puede que tenga más. Solamente coloque los cargos, no coloque nombres de las personas. Coloque ejemplo, gerente general y al frente qué funciones es la que le corresponden o las que hace el gerente. Planificar, organizar, dirigir, controlar el trabajo de la empresa. Quizá puede colocar aquí gerente administrativo, luego gerente comercial, gerente financiero, etcétera. Si no existen esos cargos, entonces los que usted haya creado y describa aquí al frente las funciones de dichos cargos. Ejemplo, que no haya sino gerente general y enseguida una secretaria, pues coloque las funciones que desempeña esa secretaria. Un asistente administrativo, coloque las funciones que tiene dicho asistente administrativo. Posteriormente, cuando ya realice esa tabla, haga enseguida la siguiente tabla en la cual especifique, como ya antes colocó los cargos y funciones, ahora vuelva y coloque los cargos, pero al frente asígnele recursos. En este caso, al gerente general le asignó computador, papelería y el valor de lo que cuesta su trabajo. Si es un gerente, entonces, por ejemplo, 5 millones de pesos, 10 millones, lo que crean que va a ganar dicho gerente. Enseguida la secretaria, qué elementos le asignan, qué valores debe colocarle ahí por sus sueldos, sus honorarios, ¿sí? Al igual, por ejemplo, si hay dentro del presupuesto, que ya se vio anteriormente colocar valores por servicios, agua, luz, teléfono, ¿sí? Internet dentro de ese presupuesto. Por último, relacione las conclusiones. Estas se presentan de manera resumida los aspectos más importantes derivados de los resultados del estudio.
de lo que aprendió con planeación, de lo que referenció, miró en diagnóstico, de lo que aprendió o complementó respecto a la función de la organización. Por lo menos deben haber, si es un aporte individual, unas 3 conclusiones, cada una en un aproximado de 10 renglones. Si son 5 integrantes, cada uno participa, la idea es que por cada participante haya una conclusión relacionada con la temática. ¿Sí? Como es un trabajo colaborativo, en ese caso pueden cada uno realizar una conclusión. Si el uno habló de planeación, el otro hable de diagnóstico, el otro hable de fortalezas, el otro de oportunidad, etcétera. ¿Ya? Las referencias bibliográficas. En este sentido, deben y acorde con las normas APA séptima edición, de esta manera es que se deben desarrollar los referentes bibliográficos. Obviamente que los que se le entregan en la plantilla son ejemplos. ¿Sí? Si consulta los de la unidad 1, debe colocar dichos referentes acá. Entonces estos por decir desaparecerán porque no los consultó, o si los consultó pues relaciónelos dentro de esa información que se solicita.